Seria. Eh, grupos TP3. Grupos TP3. Ya lo tengo. Eh, integrantes y el tema. El tema. La base de datos. Indiquen integrantes y el tema sobre el que diseñarán e implementarán la base de datos. Bueno, pues lo dejo así. Ok. Muy bien. Entonces, hay un nuevo ítem dentro de las consultas de clase que se llama grupos TP3. ¿Sí? Ahí pongan el grupo, o sea, quiénes son los integrantes del grupo y sobre qué tema van a tratar. ¿Sí? Y usemos ahí como para después, para que suban los prototipos o lo que o el modelo que desarrollen. Primero, bueno, vamos a discutir sobre qué van a hacer. ¿Sí? Primero eso, y después, bueno, avanzar sobre el diagrama de entidad-relación y sobre el diagrama relacional. ¿Está? Bueno, no sé si ya tienen los grupos armados, si ya saben, ya se pusieron a charlar entre ustedes, a ver cómo se organizan los grupos. Sí, profe, nosotros tenemos armados. Bueno, listo. ¿Y tienen idea sobre qué? No, todavía no. Ok. Ahora Bueno, no va a decir usted cómo hacemos. sí, sí, ahora hacemos un reconto y ya se pueden poner a discutir y ver. La idea es así. El desarrollo tiene que ser de algo que ustedes conozcan de la realidad. ¿Sí? Puede ser de cualquier cosa, ¿eh? No necesariamente tiene que ser un negocio, o específicamente un negocio, puede ser, qué sé yo. He tenido grupo, por ejemplo, tuve un alumno que laburaba creo que era en la Fuerza Aérea, y estaba en la parte de, de personal, digamos, y lo que quería hacer era hacer un relevamiento, o mejor dicho, administrar los, el personal y el equipamiento que tenía que estar asegurado. Entonces quería registrar, quería la lista de personal y la lista de equipamiento que tenía que ponerse el seguro y registrar los seguros. ¿Mm? Esencialmente eso. Entonces, bueno, charlamos a ver cuánto más o menos, que me explique más o menos cómo era el asunto, cómo se administraba, y bueno, llegar a una simplificación para que no se haga muy extenso, no con tanto detalle. Y creo que hicieron 4 o 5 tablas, 6, 7 tablas lo sumo contando las paramétricas, pero no, creo que eran 1, 2, 3, creo que eran 4 tablas. Sí, 4 tablas más las paramétricas, o 5 tablas más las paramétricas, no me acuerdo ahora. Este, después tuve varios alumnos que hicieron, por ejemplo, de venta por internet. ¿Sí? No específico tipo Mercado Libre, sino aplicaciones específicas para algo. Por ejemplo, uno para una red de concesionarias. Planteó para una red de concesionarias de autos. Entonces lleva registro de los autos, los dueños y las ventas.
Parece simple, pero fue bastante complejo. Como lo habían organizado fue bastante complejo. Se puede hacer mucho más simple. Después de restaurante, de pedidos, de envío de artículos por pedido, o sea, registrar los delivery, o sea, los productos vendidos y los envíos y las entregas. Y bueno, y cosas así por el estilo. Esencialmente eso. ¿Sí? Profe, Sí, el TP3 tiene que ser más o menos como el TP2. tiene que ser más o menos como el ejercicio que están haciendo. Digamos, sería entidad-relación, Relacional e relacional implementación, y el SQL. usuario. O sea, el relacional lo pueden obtener del diseño de tabla. O sea, pueden hacer el SQL directamente, implementarlo en el SQL Server y después generar con la herramienta de ¿cómo es? Ingeniería reversa, generar el diagrama relacional y juntar el diagrama relacional con el práctico. O sea, no pueden hacer un esquema ustedes con el día, con lo que quieran, por más que no sea definitivo, que es lo que yo les recomendaría. Presenten un prototipo, o sea, si con el diagrama relacional ya más o menos queda claro, o el diagrama de entidad-relación en principio lo tienen que hacer solo para discutir sobre la temática. ¿Está? Porque en base al diagrama de entidad-relación, lo que le voy a hacer es consulta, lo vamos a ver, qué es lo que quieren relevar. O sea, a qué se dedica el objeto sobre análisis. ¿Sí? Eso es lo primero. Eso es el diagrama de entidad-relación. Después, el diagrama relacional es solo un esquema, o sea que lo pueden hacer con el día, con cualquier cosa lo pueden hacer. No necesariamente va a ser el que van a presentar. Pero el diagrama relacional va a ser, como lo que charlamos en la clase pasada, un ejemplo de cómo hacer el diseño de la base de datos para después poder implementarlo. ¿Sí? O sea, crear los SQL e insertar algunos datos de prueba. Eso es lo que le voy a pedir. Entonces, como el diagrama relacional puede no ser igual que cuando lo implementen, porque cuando lo implementen por ahí empiezan a haber problemas, cuando inserten los datos que se olvidan algún dato, cosas por el estilo, entonces empiezan a modificar, entonces pueden generar el diagrama relacional después. No importa eso. El diagrama entidad-relación, para analizar en un principio si está bien, cuántas entidades más o menos va a involucrar, a ver si no se les va mucho si no se vuelve muy complicado. O si no es extremadamente simple tampoco. Es solo para eso el diagrama de entidad-relación. Y el diagrama relacional solo para hacer un esquema de cómo van a implementarlo, nada más. ¿Se entiende? A ver si entendí, profe. Hay que hacer lo mismo que en el TP2 y si está todo bien, ahí lo pasamos a SQL, digamos. No entendí mal. Exactamente. Ok. Exactamente. Es como el TP2 más el TP3, más el práctico que están haciendo ahora. Si vos lo querés ver así. Ah, listo. Gracias. Bien. ¿Cómo vienen con la práctica? Eso me interesa más que nada. Igual voy a presentar un cachito para que veamos. Yo todavía estoy con el TP2, que pensé que lo estaba terminando y después me di cuenta de que quería modificar un montón de cosas, así que lo voy a ir modificando y a ver si por estos días se lo mando para ver qué onda. Bueno. Ok. Yo no entendí cómo usar el programa. Lo bajé y me quedé ahí. ¿El MySQL? Ajá, tengo acá el Workbench. Sí. Y no entendí si hay que bajar algo más o si con eso era todo. Y lo tengo y lo miro todos los días y no hace nada. ¿Pero el servidor de MySQL lo bajaste y lo instalaste? No, entonces, ¿qué es lo que tengo que bajar aparte de esto? Perdón, tengo una emergencia, ya vengo. Dale. Bueno, vamos de vuelta. Se supone que ustedes tienen que tener la práctica. Eso implica instalar el MySQL e instalar el Workbench. O sea,
La herramienta de administración de datos, o sea, el SQL, que en este caso sería MySQL, es el que se sugiere en el trabajo práctico, y una herramienta para administrar ese motor de base de datos que es el Workbench. ¿Está? Eso sería lo necesario para trabajar. Eso es lo suficiente. Después pueden tener algo adicional que es para hacer los gráficos, que yo les recomendé el día, que es bastante simple para hacer esquema y todo lo demás, no es ni siquiera complejo, ni pesado, ni nada. Una herramienta muy, muy versátil. Y muy simple. Si no quieren complejidad, es muy simple. Bien. Si no, lo pueden hacer sobre papel y escanearlos. Con un escáner o con una foto más o menos de calidad, lo pueden hacer. ¿Está? De todas formas, la idea es que sepan diseñar una base de datos. Esa es la idea. Entonces, la clase pasada se supone que arrancaban con el trabajo práctico, que era instalar el software y crear un diseño, o implementar un diseño en una base de datos. La base de datos ya estaba diseñada. Lo que tenían que hacer era reproducir los comandos, ejecutarlo y ver cómo llegan a implementar esa base de datos. ¿Sí? En esta clase se supone que con la base de datos implementada ustedes pueden tirar consultas de prueba y analizar la respuesta. Las respuestas no necesariamente van a ser iguales a lo que tengan acá, porque en el ejercicio de la clase pasada faltaban cosas que tenían que ver ustedes qué es lo que faltaban y corregirlo. Y una vez corregido eso, cuando hagan las consultas, probablemente les salgan otros resultados, no lo mismo. ¿Sí? De todas formas pueden inferir analizando qué es lo que le trae, que si la consulta que implementan ustedes es correcta o no. ¿Sí? No son muy difíciles las consultas. Pero la idea es que en este momento ustedes, cuando implementan la base de datos, inmediatamente después pueden empezar con la parte 2. O sea, la parte 1 lleva su tiempo porque tienen que instalar, probar qué anda, qué sé yo, y después crear la base de datos, seguir la secuencia y todo lo demás, pero ya les queda implementada, y la parte 2 la hacen, es copiar y pegar. Una En consulta, teoría, profe. sí. ¿El PHP admin incluye todo o aparte del PHP admin tenemos que descargar otra cosa distinta? Porque el PHP admin te permite también introducir códigos y hacerlo también por cuadritos, por decirlo así. Tú seleccionas el cuadrito si es clave primaria, seleccionas cuántos caracteres puedes tener y eso, pues es necesario también tener otra cosa que administra aparte de eso. El PHP MyAdmin no creo que lo haya bajado solo. Supongo. Claro, yo bajé el exam. Yo tengo el exam y a partir del exam. Bueno, el exam. Ingresé al PHP admin. Ya esta pregunta ya la había contestado. El exam trae todo. Claro. Trae el Apache, el PHP, el MySQL y trae el PHP MyAdmin. Entonces ya tenés todo instalado. Eso es lo más práctico que hay sin instalar algo más. Entonces listo, ya está, lo podés usar tranquilamente. Es así, profesor, eso quería contar. El SAM, la versión 3.2.2 es la que trae absolutamente todo y funciona mejor que cualquier otra. Mira. Ok. Trae un panel de control, Okay. Incluso para levantar el Apache, el MySQL. Está bien. Un CAP también, o sea, es muy bueno. Está bien, yo la verdad no tengo experiencia en el XAMPP, lo usé hace 10.000 años, diría cerca del siglo pasado, no me acuerdo cuándo exactamente, pero Funciona solo, o sea, no hay gran ciencia ahí. no es nada difícil, es una pavada, es un script para instalar, instala todo, baja todo, instala todo y deja todo andando. No tiene ni siquiera complejidad. Tienen muchos recursos en internet para averiguar cualquier problema que tengan, porque hay muchísimos recursos en internet. Y van a usar solamente el MySQL y el PHP MyAdmin. Así es. Sí, yo consulto es porque justamente por estar buscando en internet, me estuve buscando y vi que había como que un programa específico, que creo que era el que mencionó Euge, que te permite a partir del exam introducir el código.
Entonces por eso No, pregunté no. si quizás me Sí, faltaba algo. No, con el PHP MyAdmin haces lo mismo. De hecho, está en el apunte. Cuando yo puse el apunte de las herramientas, lo mencioné, ¿Ok? el PHP MyAdmin. Está mencionado ahí. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente no lee. Sí, no quiero quejarme ni resultar pesado, pero estamos dando vuelta en círculo. Ya lo hablamos Ah, varias no, no, veces. yo como le comenté, yo más que todo lo consulté y lo comenté era porque me Ajá. surgió la duda al momento que Uge le preguntó. Yo dije, ¿será que No, me faltó algo más? Yo igualmente con ese estaba trabajando no, bien y no tuve nunca inconveniente, pero pensé que me faltaba algo más. Por eso no, 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 no. Ya, a ver, lo que habíamos dicho era, necesitan dos herramientas, el motor de base de datos y el administrador de base de datos. En lo que yo había sugerido, trabajaba con el motor de base de datos y con el administrador separados. Pero si instalan el XAMPP, el WAMP o la versión que sea, ya la instala todo. Y no tienen, pero no tienen no tienen el administrador, el Workbench. Entonces no pueden, no sé el tema de los gráficos si lo maneja PHP Miami porque estoy muy desconectado. Yo no uso lo usé hace muchísimos años. ¿Sí? Lo que sí les pido si tienen el enlace para bajarlo, el sitio, no sé, una compañera de ustedes preguntó cuál era, de qué estábamos hablando. Si le pueden poner el enlace para que lo vea. ¿Cuál es? ¿Sí? Pero bueno, esa herramienta que habíamos dicho que le puede servir más adelante para otra materia, creo que es de servidores o algo por el estilo, donde se ve PHP. Se ve PHP, Apache y MySQL. Entonces ya tienen instalada esa herramienta para la materia que sigue. Que creo que, si no creo que Luis la da la materia. Este, así que le pueden preguntar a él. Con eso ya, listo, ya tienen. Si no, siguen la guía donde habla de qué tienen que instalar. ¿Sí? Bien. Incluso yo puse en los enlaces, en la bibliografía adicional, hay enlaces a recursos de internet donde está cómo instalarlo y todo eso. ¿Sí? Que quiero buscarlo ahora, pero en el 9 a ver si está. igual, profe, el examen para la persona que preguntó, Sí. con escribirlo bien, el primer link que te aparece en Google es la página oficial de exam. Ingresas Ah, ahí y te aparece todo, y te aparece si lo quieres instalar para Mac, si lo quieres instalar para Windows, si lo quieres instalar para Linux, te aparecen todas las opciones. Inclusive puedes leer las características para ver si el tuyo es de 32 bits, de 64, dependiendo cuál sea. Inclusive te especifica también eso. Entonces, en ese sentido es bastante sencillo, solo con escribirlo bien es más que suficiente porque es el primer link que te aparece. perfecto. Lo puedes subir al chat si querés el link y ahí lo vemos, si querés. Ah, bien, ya lo busco. Gracias, Guille, gracias. Estoy viendo dónde figuraba. En la clase 9 no hay ningún link al final. Ajá, yo pensé que estaba, ¿sabes que sí? Estaba convencido que estaba de la instalación. Pensé que lo había puesto. Sé que lo armé y no lo puse. Claro, nada más que lo que tengo es lo del videoclub. Claro, está todo explicado. No, pero- no, 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 no. Está en la hoja 3. En la hoja 3 hay un enlace que dice, después de instalar MySQL y antes de utilizar MySQL Workbench, quizás sea necesario configurar la seguridad y agregar el usuario localhost. Existe mucho tutorial en la red como este pregunto. Ese pensé que era. ¿Cómo instalar MySQL en Ubuntu? Bueno, habla sobre la seguridad y qué sé yo. Sí. Pero bueno, ese es específico para Ubuntu. Pensé que había puesto para... No, pensé que era uno... Hay un montón de tutoriales. Lo que pasa es que se ve que evidentemente no los puse.
no le tuve confianza o me lo olvidé. Pero bueno, si googlean, si buscan en internet, está lleno de tutoriales de cómo instalar MySQL y Workbench. Instalar MySQL. ¿Mm? De hecho, si ponen instalar MySQL en Google, lo primero le sale una guía mexicana. Y bueno, después sale un montón. ¿Sí? Tendría que poner en Windows, en todo caso. Para que no le salga, para que le salga específicamente para Windows. Profe, una consulta. Pasando en limpio, los que Sí. precisaríamos entonces para arrancar sería tener el MySQL y el MySQL Workbench. ¿Con esos dos estamos bien? Sí. Eso es más que suficiente. Ok. Gracias. Los que instalaran el XAMPP pueden utilizar en vez de usar el Workbench, ya les instala el PHPMyAdmin, que también hay, si buscan recursos en la red, cómo utilizar el PHPMyAdmin también, porque forma parte del diseño web. Entonces, cómo instalar y configurar un sitio y cosas por el estilo, y bueno, entre tantas cosas les explican cómo manejar el MySQL a través de PHPMyAdmin. Entonces, guías hay por todos lados. Y más de MySQL, porque es muy utilizado. El tema es moverse. El tema es googlear. Tampoco es demasiado difícil. ¿Mm? Lo que estaba viendo de la clase 9. Lo cerré. Lo que estaba viendo la clase 9, está bien, no. Hay una. Esperen que los comparto porque si no, no. Permitir. Acá está. Bueno, acá lo tienen funcionando en la imagen, ¿sí? El tema es que el MySQL es un servicio, que funciona como un servicio. ¿Qué sería un servicio? Es como un programa que corre por atrás, como si fuera, qué sé yo, el Apache, por ejemplo, o cualquier otro servicio que corre sin que ustedes tengan interacción con él, sino que está para que cualquiera lo utilice conectándose a un puerto de la base de la computadora. Entonces, el tema es que está acá, donde dice Local Instance 3306. Esto es el puerto donde escucha ¿cómo se llama? El Workbench. ¿Está? Entonces, cuando ustedes arrancan el Workbench, esperen que lo arranco. Programación. Workbench. Esto es Workbench. Ahí va a salir la pantalla. Puede variar la pantalla, acuérdense que yo tengo un Linux y no sé si la última versión está. No creo que sea la última versión. Entonces, pero más o menos lo mismo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo tengo un repositorio que es del Linux, voy, le digo instalar el MySQL. Cuando se está instalando, lo único que me pregunta es cuál va a ser la clave de root. Es la única pregunta que me hace. Entonces yo le pongo el nombre, la clave que se me ocurre a mí, puede ser root, por ejemplo, ¿sí? Root es el usuario principal de la base de datos. Entonces, esa clave es absolutamente necesaria. Le ponen la clave que ustedes quieren que se acuerden. No se olviden, porque si no van a tener que instalar todo de vuelta o hackearlo.
O sea, entrar en forma local, o sea, se puede en la base de datos, se puede recuperar el usuario principal si se pierde. El tema es que tienen que meterse de usuario local en la máquina que está corriendo el servidor, no lo pueden hacer de forma remota, tienen que estar en esa máquina presente. Y entrar a las configuraciones o ejecutar comandos tocando configuraciones que hacen que se restablezca y que ustedes puedan volver a setearle la clave. Entonces, como es en cada versión de MySQL cambia, o sea, no todas las versiones se arreglan de la misma forma, preferible acordarse bien qué clave le pusieron. Entonces, lo que van a tener es una implementación de un motor de base de datos MySQL corriendo en su máquina por detrás. O sea, si buscan en los servicios, van a ver que entre los servicios está MySQL, con una clave asignada. Hasta ahí es lo único que tienen. ¿Qué hacen con eso? Por ahora nada. Cuando se instalan el Workbench y lo ejecutan, lo que tienen que hacer es conectarlo con el MySQL que está corriendo en la máquina. ¿Dónde está corriendo? En localhost. ¿Qué es localhost? Es la función de servidor local en la máquina. Eso es localhost. Cuando se conectan, solo les hace, creo, la conexión local o les sugiere hacer una conexión. Yo no me acuerdo ahora cómo era porque no sé ni cuándo lo instalé. Y de hecho, si lo instalé, yo me guardo las configuraciones y me las paso de máquina a máquina. En Linux tengo esa posibilidad, entonces si lo hice una vez, yo como me copio todo, ya está todo configurado. No pierdo las configuraciones, es muy raro. Algunas las pierdo, pero no todas. Tanto la configuración de correo, todo eso, yo iba cambiando de máquina, me instalo mi usuario y no tengo que tocar nada, sale todo andando. Está todo configurado, digamos. Entonces, tengo el problema ese que yo no me acuerdo cómo lo hice. De memoria no me acuerdo. Tengo una memoria de pajarito, yo no me acuerdo. Pero por más que lo hayan instalado el Workbench, lo primero que le pide es hacer una conexión. Entonces, cuando le pregunta la conexión, localhost. Usuario root. Clave, la clave le pusieron. Vamos a suponer que sea root. La clave root, la que le pusieron. Entonces, van a tener una instancia local, esto que está acá, corriendo en su máquina. Y ahí se conecta. Entonces van a tener que elegir acá para conectarse. Una vez que hacen clic ahí, le pide el password a... Yo no me acuerdo cuál es el password, pero lo supongo. A ver. Muy bien. Y les carga el Workbench. ¿Sí? Profe, una consulta nomás. Si uno ha creado, aparte del usuario root, un usuario estándar, ¿se puede entrar como usuario estándar para no hacer, o sea, Sí. como uno es usuario estándar, digamos, por ahí hace algunos errores? Sí. ¿Y cómo sería para entrar? Igual te conviene trabajar como root ahora Ah. y no perder el tiempo, porque tiene sus complicaciones, porque tenés que hacerle el grant para darle los permisos y todo. Yo no me los acuerdo de memoria, los tengo que googlear siempre. Ok. Ya, porque yo no administro base de datos, en realidad hago desarrollo más que nada. O sea, sí, tengo base de datos, soy DBO, o sea, soy dueño de algunas bases de datos, pero no las administro. El DBA, el administrador de base de datos, es otro. Hay otro grupo que se encarga de la administración de base de datos. Yo tengo acceso a DBA y todo lo demás, pero no toco nada porque tengo miedo a ser macana. Entonces, no, como no estoy en ese tema, no lo manejo bien. Ahora, tiene su complejidad de administrar usuarios, no es tan fácil. Entonces, como la tarea ahora más que nada está en diseño de base de datos, que es lo más complejo, administrar usuarios y permisos y todo lo demás tiene su complejidad, es bastante complejo, pero dentro de todo es más simple que el diseño de base de datos. Entonces, la idea es trabajar como root, no importa que no tenga seguridad, no importa nada, porque una copia local es y yo lo único que voy a evaluar es el diseño y la implementación de la base de datos. Que creen usuario y todo lo demás, probablemente el cuatrimestre que viene, el año que viene, cuando cursen la materia esa que les digo, donde ven PHP, es muy importante la seguridad en el servidor. Entonces en ese momento sí lo van a tener que tocar. Van a tener que crear un usuario de lectura probablemente. O sea, entren como root, creen la base de datos y todo lo demás, pero después le den permiso a un usuario para que haga ciertas operaciones que ves el usuario con el que se va a conectar el servicio PHP. O sea, la página web va a utilizar otro usuario, no root. Nunca pongan root para un servidor, para algo que va a acceder desde afuera. ¿Sí? Exacto. Pero es un tema que nos excede y vamos a perder tiempo al cohete.
Entonces, tienen que tener instalado el MySQL, por un lado, o sea, bajarse el MySQL. La forma más práctica de hacerlo es el XAMPP, o el WAMP, o el que sea, no me acuerdo ahora, pero todo ahí tienen, sus compañeros tienen experiencia en eso, porque lo han instalado y todo lo demás, y tienen práctica, entonces, listo, buscan el que sugieren ellos, y lo instalan. Ese es uno. La otra es, se bajan el MySQL de tipo snapshot o como sea y lo ponen a ejecutar, lo corren. Una vez que está corriendo, está como un servicio, listo. Ahí tienen que instalar el Workbench. Yo les sugiero el Workbench porque es muy similar a cómo es un administrador de cualquier base de datos. El PHP MyAdmin es muy exclusivo para diseño web. ¿Sí? No, funciona una página web. Probablemente, a ver, esperen que pongo PHP MyAdmin. Creo que hay un demo acá. Hay un demo. O sea, si ustedes entran a la página de PHP MyAdmin, tienen ahí un demo. Una ventana. O sea, se conectan a PHP MyAdmin. Vamos para atrás. Esta es la página donde descargan el PHP MyAdmin. ¿Sí? No es para que la descarguen ni nada, porque viene incluido en el SAM, ya le digo. Ya esto ni tiene que venir acá. Pero a mí me sirve para explicarle. Entran acá al demo, ¿sí? Miren. Y esto es lo que van a obtener en su máquina. En su máquina escriben localhost / PHP MyAdmin. ¿Sí? Si no averiguan en el WAM cómo hacen para ingresar a PHP MyAdmin, pero creo que era así, era localhost / PHP MyAdmin. Y directamente les aparece PHP MyAdmin. Y fíjense, acá bueno, hicieron MySQL y MariaDB. Estos son los servidores que están configurados. ¿Sí? Tienen que buscar por acá dónde está para configurar el servidor, pero probablemente ya esté. Si instalan el WAMP, ya lo configura por defecto y todo lo demás, así que ya arrancan a trabajar directamente. Lo único que tienen que hacer es acá crear una base de datos nueva, ¿sí? Y empezar a mandar código acá en SQL. ¿Sí? Mandan acá y acá les muestra la ejecución. A ver si hay alguno que tenga algo acá. Estos son todos, anduvieron jugando acá. No veo. Bueno, información esquema tiene, sí. Esa no se puede tocar. Esta tiene, a ver, vamos a ver. No, pero también creo que es de sistema esta, me dice. Tablas. Acá hay alguno. La tabla actor. Esto muestra el contenido de la tabla actor de esta base de datos que se llama Saquila. Bueno, pero pueden entrar ahí ustedes, pueden hacer una prueba ustedes, ¿sí? Lo mismo si acá ejecutan. Acá bueno, le puse, bueno, cuando hice clic me tomó el comando directamente. Entonces, ¿cómo se ejecuta acá? Ejecutar. Limpio. ¿Dónde estará el botón de ejecutar? No lo veo. No, este no es. A ver si es con F5. No, F5 recarga. No puede ser F5. A ver, ¿dónde está? Continuar. Con continuar, evidentemente. Lo ejecuta. Con el botón este que dice continuar. Hace la consulta. Todo lo que tiene una A. No, una consulta tonta para ver cómo funciona. Pero bueno, nada más que eso. Bueno, esta es la herramienta. Y acá pueden
acá en el SQL pueden tirar las consultas que crean la base de datos o pueden diseñar la estructura a mano. Lo que no sé es si hay forma de ver cómo se hizo esto. Por ejemplo, la tabla de actores. A ver si hay para traer la estructura de la tabla de actores. Esta es la estructura de la tabla, pero no veo el generador. No sé, tendría que buscar a ver si existe algo que me indique cómo se genera esto. O sea, el SQL que sirve para generar esto. Debería estar en algún lado, en migración o algo, en alguna herramienta de migración. Eventos, bueno, acá tiene el diseñador. Ah, bueno, tienen incluso un diseñador de tabla. Acá tienen el... ¿Ves? Buenísimo. Lo que quiero ver es el generador, a ver si está... Vamos a poner exportar. No sé por qué me da 500. No me deja exportar. Porque en exportar debería tener para generar el SQL. Entonces ustedes le dan exportar y le genera un archivo que tiene todos los create. Todos los create que ustedes fueron haciendo a mano. Entonces eso es lo que... Lo tienen que limpiar. No les voy a aceptar si me lo generan con una herramienta específica de MySQL y le agrega datos específicos de MySQL, no se los voy a aceptar. Le voy a decir, no, limpienlo. No me sirve. Está. O sea, los create tal cual como figuran en el apunte. Create, abren paréntesis, la lista de campos, cierran paréntesis, punto y coma, se acabó. Si exporta los alter con las constraints, lo mismo. Las constraints lo más simple posible. Primary key o foreign key y listo, punto y coma al final. Sin ninguna cuestión específica de MySQL, por si se quiere implementar o si yo lo quiero implementar en otra base de datos, porque no tengo ganas de usar MySQL, que funcione más o menos igual. ¿Mm? Ok, pero bueno, nada, esta herramienta les sirve igual. Si ustedes instalan el WAMP, listo, ya está. Tienen esta, y si se instalaron el Workbench, también tienen la otra. Es demasiado poco tiempo el que queda como para que investiguen todo, pero nada, por ahí puede ser que entre las dos se pongan a ver y les sirva de complemento. ¿Sí? Vamos al apunte, que es lo que me interesa ahora. Clase 10. ¿Cuál es la idea? La idea era que la clase pasada ya ustedes tuvieran la base de datos y que hayan ejecutado esto. Y compartir experiencia. Decir, bueno, che, obtuvieron lo mismo, tuvieron la duda con algo, hay alguna consulta en que no entienden lo que hace, pero como no sé si todo lo hicieron, muy probablemente no lo hicieron. Supongo yo que no todos lo llegaron a hacer. Nada. Si alguno tiene una duda, lo vamos viendo. Igual vamos a revisar así básicamente todas las consultas en qué consisten, como para que tengan una idea de para qué está esta parte. Este es un ejemplo de Select, trae todas las películas. Trae una consulta sobre una tabla. La tabla de película es la tabla que se diseñó el ejercicio pasado, que contiene las películas y que se le hizo los inserts. En teoría les trae los datos que están incorporados con el insert. Acá esto es mentira. Está mal hecho esto. Esto es un error. El error es que acá tendría que ser select título from película. O sea que esto no hace lo que tenía que hacer. ¿Pero qué hace esto? Hace una restricción sobre la consulta. O sea, crea una tabla nueva, que es la tabla que les muestro a ustedes, que es esta, que solo tiene una parte de los datos. Ok. Acuérdense que todos estos que ven acá son relaciones derivadas. O sea, no son tablas. Las tablas, ustedes no tienen un acceso directo, no pueden ver lo que contienen las tablas.
Las tablas tienen una estructura física que difícilmente se las muestra a ustedes. Tienen que entrar con administradores especiales o a otro nivel y pedirle que haga una representación lógica de los datos físicos respetando las características físicas. Es medio difícil acceder. Lo que ustedes ven acá, cuando tienen una consulta así, Select Categorical for Película, es lo que el motor de base de datos les muestra a ustedes de cómo lógicamente están esos datos. Los datos no tienen, si bien el código de películas acá está ordenado, no necesariamente hay un orden específico. Y no está obligado el SQL a respetar ningún orden. Es el orden que le venga en gana. ¿Está? Entonces, mayormente tiene una forma lógica de operar, y entonces sí vienen en un orden que normalmente se mantiene, pero ustedes no tienen que asumir que el orden es implícito. Para que el orden esté implícito hay que decirle order by y le digo por qué lo quiero ordenar, entonces ahí sí se toma el trabajo de ordenar la salida. Pero mientras tanto, esto que tienen acá es algo que se creó ficticiamente, que es propiedad del usuario que hizo la consulta. O sea, que otro usuario puede haber tirado la misma consulta y puede ver otra cosa distinta a lo que están viendo ustedes. Lo normal es que no, que sean, si tiran en dos máquinas y lo comparan, estamos viendo lo mismo. Sí, porque era mi base de datos. No, bueno, es medio mentira eso. Sí es lo mismo porque ya tiene cacheada la consulta, ya sabe que esa consulta la envió, entonces ya tiene los datos, entonces mandárselo a uno, mandárselo a 100 es lo mismo, entonces ya lo manda los datos preelaborados, porque lo mantiene en un espacio temporal. Pero si pasa mucho tiempo y hay modificaciones, cuando otro tira la consulta le puede llegar a traer en otro orden. ¿Por qué? Porque esto es una representación de los datos que tiene almacenado, no son los datos exactamente reales. ¿Está? Bien, como esto es una manipulación, yo lo que le estoy indicando acá es cómo necesito que manipule los datos desde la base de datos para obtener lo que yo quiero ver. Entonces esto es una vista temporal de los contenidos de la base de datos. Entonces yo lo que hago es manejar eso. Con el DML, que es la parte del SQL que se encarga de interactuar con los datos, yo le digo qué es lo que quiero observar, qué visión quiero tener, lógica, de los datos que están almacenados físicamente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la misma consulta que debería haber estado acá, pero ahora con un alias para la columna. Acá salía como título, select título from película, debería haber dicho, y acá es select título as película, entonces se renombró la salida. Y acá nos damos más cuenta de que esto es ficticio, porque esta columna no se llama película. Yo estoy viendo que se llama película y asumo que se llama película, pero en realidad no se llama película. El nombre real es título. Pero si no veo el código no me doy cuenta. O sea, si esto se está ejecutando por atrás y un usuario está viendo esta salida, va a decir, mira, fíjate el campo película, dice, y si yo busco el campo película no existe. No existe ningún campo película. Es el nombre ficticio que se da a la columna de la vista que está viendo el usuario. Bien, acá hay una agrupación. Se trae el código de la productora y la cantidad de película de la tabla de película. Acuérdense, la tabla de película tenía el código de productora. Hay hasta acá, por lo que veo, hay 4 productoras, pero de las 4 productoras, solo 3 produjeron película. La productora 2, no hay ninguna película cargada, excepto que ustedes la hayan cargado, porque se les ocurrió. Pero bueno, si miran acá, hay 2 de la productora 4, 1 de la productora 3 y 1, 2, 3, 4 de la productora 1. Con lo cual, cuando miran eso, ¿sí? Hay de la productora 1 hay 4, de la productora 3 hay 1 y de la productora 4 hay 2 películas. ¿Sí? Y es lo que hizo esta consulta. ¿Se entiende eso? Esto lo tendría que estar practicando. Es más fácil verlo a través de práctica que se los cuente. ¿Sí? Es mucho más fácil analizarlo. Porque ven lo que se supone que le muestra algo, ustedes tienen que entender qué es lo que le muestra. Y esto se lo describe bien. Eso le está diciendo cuál es la acción que está ejecutando, cuál es el comando. Entonces, aprenden a leer esto, que el interés es esto. ¿Sí? Igual acá les hace un resumen de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, qué sé yo. El having es un filtro que se hace sobre los resultados.
cuando se hace una consulta, no sé si hay ningún where acá no se usó ningún where, el where filtra los datos de entrada a través de filtrar los datos que están viniendo, que están ingresando. Cuando los datos ingresan, se arma una vista que es la que va a tener el usuario, pero esa vista también puede ser filtrada a posterioridad. Se hace con el Having. Fíjense, la columna cantidad no existe en la base de datos película. No existe la columna cantidad. La columna cantidad se crea después de que se ejecuta esta cuenta. Entonces no se puede filtrar por cantidad dentro del where, porque en el where toman los valores de los campos y no existe el campo cantidad. Porque esto es un resultado, un campo de resultado, ¿sí? Entonces hay que hacerlo, hay que filtrarlo con posterioridad con el Having. Entonces antes de entregarme el resultado, hace un segundo filtro, que es lo que le indica el Having. Esto se utiliza cuando ustedes trabajan sobre una consulta que trae totales, que relaciona muchos registros y de ese grupo, de ese agrupamiento de registros, obtiene datos que son grupales. Subtotales sería en este caso. Por ejemplo, el máximo, el mínimo, la suma de valores, qué sé yo, el promedio, cualquier función de agregación, qué sé yo. Eso está en algunos de los apuntes, en el 8 supongo. Bien, acá ¿qué se está haciendo? Se están relacionando dos tablas con un inner join. Entonces, muestran los alquileres por socio en importe y cantidad alquilada. Entonces, se utiliza alquiler CAB y alquiler DET. CAB para obtener el número de socio. CAB porque es la cabecera del alquiler, o sea, el encabezado de factura sería, si fuera factura. Y alquiler DET es el detalle de factura, o sea, los renglones de la factura. Entonces, de acá saca el número de socio, porque al mismo socio se le alquilaron varias películas, y del detalle los precios de alquiler según la película. Entonces, ¿por qué hay distintos importes? Porque probablemente haya hecho alquiler en distintas fechas, no lo sé. No, porque es un acumulado esto. Cuenta las películas y suma el alquiler como importe. Ok. Y acá están los 5 socios, la cantidad de películas que alquiló y el importe. Esto está todo calculado. Bueno, alquiler por socio en pesos y cantidad ordenado por nombre. Bueno, ya empieza a complicarse acá las consultas. Pero esta sería más linda que la tienen ustedes y lo vayan viendo. Si hace una modificación, si hace un update, el precio de alquiler se lo establece a 20, donde el código de alquiler sea 7. Se modifica un código de alquiler. Y después se busca el precio máximo del alquiler y el precio mínimo. El máximo es 20, porque se modificó, y el precio mínimo es 5. No sé si son todos 5, deben ser todos 5. 2 películas, 20 pesos, no, son 10, te sale 15, no es que sale 15. ¿Qué es lo que se cuenta? Sí, se cuenta las películas alquiladas. Ok, bien. Después, acá que se hace, bueno, también una consulta con agrupamiento, donde el socio sea el socio 2. Se consulta un socio específico. Saca el promedio de precio de alquiler. No sé para qué, pero bueno, por ahí algún sentido puede llegar a tener. Sentido práctico no le veo, es solo un ejercicio de SQL. Mostrar la cantidad de películas estrenadas para el año 2010. Fíjense que acá se hace alusión a una función aplicada sobre una fecha. ¿Qué fecha? La fecha de estreno. Hay una tabla de estrenos que tiene la fecha de estreno de las películas. Entonces, bueno, se toma para el año 2019 dentro de la fecha. O sea que la fecha, el año de la fecha sea 2019. Y se muestran cuántas películas se estrenaron en 2019. Nada más que eso. Bien. Esto busca en una lista de valores. Lo hace por igualdad para un valor específico. Si yo quiero dos años, podría poner
year fecha desde igual a 2019, or year fecha desde igual a 2020. Esa es una alternativa, pero también se puede usar esta, in. El in es más lento que el or. O sea, hacer un or, un exológico, el or, con dos comparaciones por igualdad es mucho más rápido que hacer una búsqueda in. Una búsqueda de este tipo. ¿Sí? En base de datos, donde tiene muchos datos, se dan cuenta que tiene que tener millones de datos. Si no, no. Acá no hay forma de detectarlo. Es rapidísimo igual cualquiera de las dos. O sea, si hacen esto, si buscan el año dentro de esta lista de valores, o si preguntan si es este o es este. Lo mismo. La velocidad es la misma. Bueno, acá se hace una consulta utilizando alias. ¿Sí? Y acá lo único que se muestra es el modelo de qué es, de cómo se consideran las tablas. G, descripción a género. G es esta tabla G. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué? La tabla género. La tabla género, que se renombra como G. Después la tabla calificación se renombra como C y la tabla película se renombra como P. Y ahí le muestra cómo es la relación. En realidad esta es la tabla película, esta es la tabla género y esta es la tabla calificación. Le muestra nada más cómo quedan los alias, para que vean los alias en los campos, que ya se estaban viendo, y los alias en las tablas, para que se vuelvan más simples las expresiones estas. Estas expresiones no hace falta poner el nombre completo y se vuelven un poco más sintéticas. Costumbre. Yo veo consultas que tiran mis compañeros que cruzan 20, 30 tablas. Y no es chiste. Hay consultas que tengo de proceso de ETL que le digo, che, pasame la consulta que hiciste vos en el tablero. Así hago la carga. Bueno, me pasan la consulta y son select tal campo, tal campo, tal campo, tal campo, tal campo, una lista de campos, como 40 campos, from, y ponen como 30 tablas, 20 tablas, qué sé yo, todo joineado. Es para matarse, pero sin embargo es la única forma de hacerlo porque está muy disgregada y porque a lo mejor relacionan tablas de distintas bases de datos. Y es bastante normal eso. De tener, qué sé yo, una base de datos, hay una base de datos que es ¿cómo se dice? Transversal, digamos, que es la base de datos general donde se almacenan los datos que comparten todos los sistemas, ¿sí? Que se denomina el sistema de registros, y ahí están, por ejemplo, las personas, las entidades, todo están ahí. Las clasificaciones, todas las clasificaciones están en esa tabla. Entonces esa tabla es la que se usa como la gran base de datos de paramétricas. Y después cada base de datos corresponde a un ámbito específico. Por ejemplo, las certificaciones de exportación están en un lado, lo que es los movimientos de campo están en otro lado, lo que es los registros sanitarios, o sea, de enfermedad y todo lo demás, están en otro lado. Entonces, si uno quiere relacionar datos de distintos orígenes, tiene que hacer join con distintos esquemas. Entonces se vuelve una cosa monstruosa. No es normal. Y en esa normalidad hay que empezar a utilizar alias, porque si no la tabla, la consulta se vuelve eterna. Entonces lo que normalmente acostumbramos es hacer como se hace acá, poner las iniciales de la tabla, como alias, ¿sí? O hacer un par de iniciales. Bien, depende la locura que tenga cada uno. Acá hay otra que trabaja con la función mont, que obtiene el mes de la fecha de alquiler. Esta es la fecha de alquiler por mes. Este es para poner el nombre del mes en lugar de el número de mes, ¿sí? Y acá se asignas con una sentencia case, que es como si fuera un switch. No es que un switch, pero es muy del estilo del switch. Es más parecido al if, else del Python, esta instrucción. Bastante más parecida a eso. ¿Sí? Pero se fija, si el alquiler es si el mes del alquiler es 1, entonces enero, y si no, febrero, y así. ¿Sí? Pero hay formas más prácticas de hacerlo. Acá es para mostrar el texto. Esta es otra forma, crear una tabla en el aire, on fly, que se denomina. Esta tabla no existe.
Fíjense, select 1 as ID, enero as mes. Esto es una tabla paramétrica. Lo que pasa es que no existe como tabla. Está diseñada en esa consulta, se inventa en esa consulta. Hay bases de datos que obligan a que este select, esto es de MySQL específico, pero por ejemplo en la mayoría de bases de datos se puede hacer. El tema es cómo se hacen las consultas que devuelven valores, eh, que no existen en ningún lado, o sea que son literales. Por ejemplo en Oracle se hace from dual, o sea select 1 as ID, enero as mes, from dual se escribe. ¿Y qué es dual? Es el nombre de una tabla ficticia que es propietario del usuario que está haciendo la consulta, que la crea al vuelo. Entonces, acá se está inventando una tabla al vuelo de uniones de registros, un registro, otro registro, otro registro, otro registro, otro registro, como si fueran 12 consultas, y esto me arma una tabla. Si yo hago un select asterisco de esto, de M, me va a traer el código y el mes de todo el año. ¿Mm? De todos los meses del año. Es eso, ¿no? Ah, es lo que está haciendo acá. Porque hace un right join. ¿Mm? Está haciendo un right join. Entonces, fíjense que queda como si fuera una tabla, ID y mes, de M, que es la tabla inventada. M es la tabla inventada, y cuenta los alquileres de la tabla de alquileres. Entonces trae el ID y el mes de M. ¿Por qué lo trae de M? Porque esta es la única donde se sabe que están todos los meses. En alquiler no necesariamente están todos los meses. Entonces puede, si yo traigo el mes del alquiler, mont a fecha de alquiler, puede ser que un código de mes no exista. Porque ese mes no, esa fecha de alquiler, porque no existe ninguna fecha de alquiler que sea de ese mes. Entonces sí o sí lo tengo que traer de M, que sé que es una tabla paramétrica y acá está. Acá está sí o sí, independientemente de si hubo alquileres o no, que es el caso. Y acá trae todos los meses del año y me dice los meses que alquiler tuvo. Incluso aunque haya tenido 0. ¿Por qué? Por el left join. El right join, digo, perdón. El right es derecho. ¿Mm? O sea, trae todos los de estos más los alquileres que están. Y lo raro es que acá trajo 0 en vez de null. No sé por qué muestra 0 y no muestra null. Ah, porque el count devuelve aunque sea 0. Sí, está bien. No trae null. Si hubiera hecho un zoom de algo, sí. Hubiera traído un null. Pero el count no. Devuelve la cuenta. Si no encuentra ningún registro, devuelve un 0. Si contó 0, devuelve un 0. Ok. Está bien, no trae null. Bien. Estas son consultas para ver la información ¿cómo se llama? De la base de datos. Acá tiene un enlace para entender bien cómo es esto, pero es nada más para ver la información que les describe cómo son las tablas. Les describe cómo son las tablas y les permite filtrar alguna tabla específica. ¿Para qué? Para ver cuál es la tabla y qué campos tiene. Esto es la consulta de los datos, de las metadatas. La famosa metadata. Bueno, se consulta con este tipo de consulta. ¿Sí? A veces en otra base de datos es select asterisco from sys object, por ejemplo, en Oracle, system en SQL Server, y acá es en el esquema, ¿cómo era que se llamaba el esquema de MySQL? Es information schema.tables o information schema.fields para ver los campos. Pero show table es como un comando que lo que hace es ejecutar consultas. ¿Mm? Pero si ustedes van a information schema, están esos datos. Esperen que lo voy a ejecutar para que se entienda lo que quiero decir. Por esto es medio difícil de entenderlo. Y no se los muestro. Bueno. Copiar.
Esperen que comparto una ventana. Esto es Workbench. Permíteme. Bueno, ahí lo pegué. No estoy usando ninguna base de datos, pero supongo como está indicado acá cuál es, supongo que sabrá cuál es. A ver, ¿cuál es el que me ejecuta? ¿Este me ejecuta uno? Sí, la porción seleccionada. ¿Sí? Ah, porque no existe. No la tengo. Bueno, vamos a Grafana. No existe esa base de datos. La BD, acá sí, ¿ves? Esta es la tabla, la única tabla que tiene el esquema Grafana. Si yo miro en el esquema Grafana, tabla, es la única tabla que está. Ahora Motorhome tiene varias tablas. Entonces, si pido Motorhome sobre la base Motorhome, sobre el esquema Motorhome, me dice que tiene detalle, pedido, producto y usuario. Y acá, esto como una consulta. Si yo select asterisco from information schemas punto tables, creo que era así. A ver. No, sí. ¿Cómo así? Está oculto. ¿Por qué está oculto? Información, schemas, no, schema. ¿Y así? Ahí está. Le agregué una S de más. ¿Sí? Estas son las tablas que están en... Esto es toda la paramétrica de toda la base de datos, de toda la base de datos. Esquema MySQL. ¿Sí? A mí me interesa información esquema. Estas bases de datos las hace Performance Schema. Son todas bases de datos que hace el MySQL cuando se crea. La base de datos SYS, hasta acá no me interesa ninguna porque son todos el sistema, pero acá me encuentro con la base Grafana. El esquema Grafana, que tiene publicar expo. Y el esquema Motorhome, que tiene detalle, pedido, producto de usuario. ¿Ves? Esto es la metadata. Esto es cómo está definido los esquemas Motorhome, o sea, qué tablets tiene. Y si tiro, aparte de tablets, tiro fields, creo que era, o columns, no me acuerdo, columns me parecía. A ver, me parece que era columns. Estoy medio olvidado, medio oxidado. Sí, era columns. Acá estas columnas, ¿ven? Estas son las columnas de Grafana. Pero de la tabla publicar expo tiene esta columna. Cantidad norm, fecha y hora de aprobación, medio de transporte, mercadería certificada, nombre. ¿Ves? Estas son las columnas que tiene la tabla publicar expo que pertenece al esquema Grafana. Si yo voy a Grafana, miro la tabla, miro publicar expo y me fijo en las columnas, resulta que las columnas son esas que aparecen acá. Están ordenadas de otra forma, obviamente por la posición ordinal, lo que pasa es que ahí la rompí. Esperen que ordeno por where schema igual Grafana. Hice cualquiera, tenía que haberlo seleccionado. Ahí está. Esta es una subconsulta de esto, donde solo me fijo en el esquema Grafana.
publicar expo, ¿m? Y acá lo ordeno a través de la aplicación, si no le tendría que poner acá, order by, ordinal position. Ahí está. Nombre común especie es el primero, mercadería certificada es el segundo, fecha y hora de aprobación es el tercero. Lo mismo que yo veo acá, que está descrito acá, en realidad son consultas SQL sobre el motor de base de datos. Porque el motor de base de datos tiene la lógica para administrar base de datos, entre ellas la metadata. La metadata que define las bases de datos que están utilizando ustedes. O sea, las definiciones de las bases de datos están almacenadas en otra base de datos que son las bases de datos del sistema. MySQL tiene varias. Hay otras que tienen una o dos. Depende del motor de base de datos que sea. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Salud. Gracias, gracias. ¿Ibas a preguntar algo? No. No, profe, no. Ok. No toqué sin querer. Bien. Acá hay más consultas. Bueno, esto ya utilizando el where. ¿Mm? Otra forma, hay varias formas de llegar a lo mismo utilizando consultas distintas, fíjense. Esta es una forma de sacar esta consulta y esta es otra forma de sacar la misma consulta. Acá hay otro, qué sé yo, con el teléfono, los socios sin teléfono, cómo se hace para saber un dato cuando yo sé que hay un campo que está vacío, bueno, el campo sea null. Null es el campo nulo, famoso campo nulo, qué sé yo. Acá una subconsulta. Select ese número de socio, ese apellido número, from socio, donde el número de socio no está dentro de los números de socio que tienen teléfono. Fíjense, en la tabla de teléfono se saca los números de socio y se busca que este número de socio no esté dentro de los números de socio que tienen teléfono. Entonces, me va a traer los socios que no se encuentren dentro de la tabla de teléfono, o sea, los socios que no tienen teléfono. Es lo mismo que esto, ¿sí? Da un resultado distinto, en este caso se está incluyendo el número de teléfono porque se agrega acá para ver que sea nulo. Acá no se incluye el número de teléfono porque no hay de dónde sacarlo en este caso. Excepto que, igual se sabe que es nulo en el cohete. Si no, tendría que venir en una subconsulta. Ahora una subconsulta, a ver si hay algún ejemplo. No. Después más adelante puede ser. Esta subconsulta que está acá, esto es una lista de valores, una lista de números de socios. ¿Sí? Una consulta de este tipo se puede usar como una subconsulta. Yo puedo hacer from una subconsulta. Y ahora, no sé si hay en algún ejemplo. Tendría que buscarlo, pero bueno. Ahora vamos viendo a ver si aparece alguna. Lo mismo que en el caso de que sea nulo, en el caso de mostrar, para no mostrar la palabra nulo, se reemplaza el null por la palabra sin teléfono. Y si tiene, acá no lo hace, acá porque se está filtrando el teléfono, pero yo podría hacer una consulta donde traiga todos los socios con su número de teléfono y en el caso que no tenga número de teléfono, que traiga la palabra sin teléfono, porque acá verifica, si es nulo, pone sin teléfono, y si no, devuelve el teléfono. Entonces, no tengo esta base de datos armada, así que no puedo hacer la consulta. Tendría que crearla, pero no tengo ganas. Bien. ¿Y acá qué diferencia hay? Bueno, otra forma de hacer lo mismo. Esto es alquiler, ¿qué es esto? La película alquilada con fecha de alquiler, en que mes el título ordenado de última a la más reciente. Bueno, nada. Las películas alquiladas, en qué mes se la alquiló, ordenado por fecha, supongo, descendente, por fecha de alquiler descendente, ¿sí? ¿Cuál es la película? El código y el número de copia. Acuérdense que las películas tienen número de copia. De lo que se alquila la copia de la película, no la película.
Bien. O se hace una consulta ordenada por algo y se limita a un solo registro, con lo cual se saca el mejor de todo. Un top one sería esto. Top 1. ¿Esto qué es? La cantidad de películas que hay por clasificación. Esto no sé si estaba o si había que agregarlo, habría que modificarlo, no me acuerdo en el ejercicio. Bien, el socio que más alquiló por mes, esto es buscar un socio, el que más alquiló, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas consultas lo que hacen un ejemplo es de cómo se implementa la administración del videoclub. Faltarían un montón de consultas elementales ahí, por ejemplo, no sé, ver películas que no se han devuelto, etcétera, 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 pero va a venir bien el profe de los lunes que les tire algo para que trabajen sobre eso. Ok. Acá hay consultas sobre la base de datos. Bueno, apto todo público se ve que estaba cargado sin acento y acá se modifica para que tenga el acento, nada, solo eso. Y se verifica si se hizo el cambio. Se agregan más actores. Y nada, termina ahí. Ahí termina la práctica. Son 25 consultas con ejemplos y todo lo demás. Con esto le tiene que dar una idea de cómo administrar una base de datos. En forma elemental, obviamente, no nada complejo. Ya con esto es más que suficiente porque el énfasis está puesto en el diseño. Lo que pasa es que si ustedes diseñan y después no saben para qué lo van a utilizar, medio que diseñan el cohete. Muchos ajustes de diseño salen de la práctica. O sea, cuando ustedes están diseñando, por ahí piensan que es un diseño, es lógico, pero hasta que no implementan las consultas donde recuperan los datos, por ahí no se dan cuenta que tienen alguna inconsistencia. O que tomaron una mala decisión, por ejemplo. Porque, no sé, porque para, por ejemplo, relacionar dos tablas que son de uso muy común, tienen que pasar por varias tablas intermedias. Entonces, no queda muy bien la relación. ¿Sí? Por ahí es lógico, por ahí se podría haber simplificado. Pero esas son todas estrategias que salen de la práctica, como la parte de programación. O sea, en programación pasa lo mismo. O sea, se le trata de brindar la lógica para la programación, pero mucho se aprende por la práctica. Por la práctica, ya sea pensando uno cómo resolver ejercicio, pero más que nada analizando cómo se resolvieron ejercicios similares, que sean para otra cosa o que sean para lo mismo. Más que nada cuando los ejercicios son complejos, viendo cómo se hicieron ciertas partes y bueno, ¿cómo se carga un archivo CSV? Bueno, voy a ver ejemplos, entonces busco cómo cargar archivos CSV y veo artículos donde explica cómo cargar esos archivos. Entonces, bueno, esto es solo la parte inicial de mi código. Bueno, pero me tengo que dar cuenta qué es lo que está haciendo y después cómo seguir. Eso les da mucho más conocimiento que solo leer apuntes. Pero bueno, ya depende de ustedes. ¿Ok? Bien, acá pasa lo mismo. Esto les sirve como ejemplo para hacer una implementación de una base de datos. Y la otra sería que se pongan a hacerlo ustedes, el diseño completo, que es lo que sería el trabajo práctico 3. Y con eso ya termina la cursada. O sea que desde ahora en adelante, a lo que más le vamos a prestar atención es que terminen el diseño de la base de datos correctamente. ¿Está? O sea, va a haber más apuntes y todo lo demás con algunas cosas específicas, pero no le den demasiada bolilla. O sea, sí, véanlo y todo lo demás porque tiene cosas importantes, pero el eje central es el trabajo práctico 3. Porque esto, o sea, lo del ejercicio, lo del trabajo práctico no, lo del práctico anterior más esto, o en síntesis, como hicieron el trabajo práctico 3, es lo que van a rendir en un parcial. Mucho más simplificado, obviamente. Un trabajo práctico ustedes tienen más tiempo para hacerlo, pero esencialmente lo elemental de eso es lo que yo voy a evaluar. Así que si no entienden cómo hacer eso, mal les va a ir en el examen. Con lo cual les queda tiempo como para ponerse a laburar y avanzar. Y sacarse todas las dudas y todo lo demás.
¿Está? Entonces, yo supongo para la semana que viene, si queda alguna duda con respecto a esto, que no creo porque es solo practicar y ver qué sale, pero si queda alguna duda, la clase que viene, bueno, vamos puntualmente a eso. Si no, la clase que viene ya nos concentramos más que nada en cómo comenzar el trabajo práctico 3. ¿Está? Ya tendría que estar definido el trabajo práctico 3. O sea, definido, no terminado, sino qué es lo que van a hacer y empezar a relevar. Entonces yo lo que le diría es, bueno, ya organícense entre ustedes los grupos, ya tengan definidos los grupos que van a trabajar juntos, eso comuníquense, háganlo como quieran. Le dije que no hay limitación de grupo, no hay limitación. Depende cuántos grupos haya y todo lo demás, y veo a ver la estrategia, a ver cómo les tomo el parcial. El parcial no tengo idea cómo lo voy a tomar. Hasta que no vea cuál es la dinámica del grupo, no lo voy a armar en el parcial. Pero yo les diría que todos practiquen. Pero para que todos practiquen, asegúrense de que... A ver, la materia va a ser difícil zafarla, esta materia. ¿Sí? Va a ser difícil zafarla. Hay otra materia, por estructura de datos la pueden zafar tranquilamente. O sea, no vinieron nunca, no le importó nada. Ellos se ponen a estudiar un rato antes, miran, hacen el práctico, me ven cómo resuelven el práctico, listo, está, aprueban toda la materia. Puede ser, es mucho más simple la materia y no hago hincapié en eso. Por más que debería de ser más importante, pero es un dolor de cabeza. Pero esta materia es mucho más difícil. Mucho más difícil porque es analítica. Entonces, ahí sí se necesita práctica. Si ustedes no practican, va a ser difícil que encuentren los problemas para después resolverlos en el parcial. Así que les diría, hagan el grupo como a ustedes les sea más cómodo, pero asegúrense de participar en el grupo y de entender lo que se hace. Son adultos. Vamos a empezar por eso. No son chicos de secundaria, por más que a veces parece que son chicos de secundaria. ¿Sí? Se tienen que desenvolver como si tuvieran un laburo, porque la formación esta es como si ya tendrían que salir a laburar con esto. Entonces, listo. La idea es hacer lo mismo. Ustedes tienen todas las herramientas, tendrían que administrarse ustedes mismos para aplicar esas herramientas y sacarse las dudas. Una vez aplicada, o en el medio de la aplicación, si se traban, che, me trabé acá. No, fíjate tal cosa, listo, ok. Si no lo pueden arreglar entre ustedes, o si les queda la duda, si lo resolvieron y todo, o les explicaron, pero no entienden por qué, listo, profe, acá tuve tal cosa, esto, ¿por qué? Y bueno, vemos si por ahí en una de esas yo tampoco se lo puedo explicar. Pero, nada, viene bien que se motiven en investigar. Les paso la pelota a ustedes. Les paso la pelota a ustedes. Así que ya está. Organícense, armen los grupos. Cuando quieran, en el foro, ármense ¿cómo se llama? Un aviso donde diga quiénes son los integrantes del grupo y si ya tienen decidido qué, pongan sobre qué van a trabajar. ¿Está? Después vemos cómo hacemos para interactuar en el grupo ese, para que ustedes suban, porque si son muchos grupos y todo lo demás, por ahí yo me olvido, no me doy cuenta que subieron, que no, y todo eso se vuelve muy complejo, muy desordenado, entonces vemos cómo ordenamos. Por ahí hacemos un foro por cada uno de los grupos y interactuamos ahí. Y le voy contestando en ese foro y todo lo demás. Vemos cómo hacemos. ¿Está? ¿Les debo algo? Creo que no. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Quedó ya planteado? ¿Saben lo que tienen que hacer, todo eso? ¿O necesitan que les vuelva a decir algo? ¿O que por ahí me olvidé de decir algo? ¿Mm? Ya saben qué hacer. No, yo seguramente, Para que hay un eco raro. Sí. yo seguramente la clase que viene lo vuelva loco porque tuve un problemita con mi computadora, se rompió, mandé a reparar y ahora estoy cursando con la computadora de laburo, pero la computadora de laburo está como limitada, bloqueada, por ende Sí. no puedo cargar el SQL y todo eso. Así que cuando me devuelvan mi computadora, seguramente cargue todo y ahí empiece a llenarlo de preguntas. Mirá, te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo.
Muy probablemente esto está abierto, ¿no? Muy probablemente esto está abierto. Que puedan crear una nueva base de datos y todo. Crear nueva base de datos, le ponen el nombre que ustedes quieren. Esta es la codificación. Spanish, UTF-8 Spanish. Nombre de la base de datos que quieran crear y crean la base de datos. Muy probablemente, aparte del PHP-MyAdmin, pueda existir alguna otra herramienta de trabajo en red. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Me copia el enlace en el chat? Así a ver si lo puedo abrir ahora. Ya que estoy con la... El PHP-MyAdmin. Buscar PHP-MyAdmin y entrar al demo. Te copio el nombre del PHP-MyAdmin, porque te lo copio para hacer un toque. Base de datos Shakira, qué sé yo. Para, mira todo lo que... Para, a ver si acá salto. .net, ¿puede ser? Sí, .net, evidentemente. Y ahí arriba dice demo, para que entro. phpMyAdmin.net. A ver, si es ahí. Acá, probar el demo. ¿No dice try demo? Ahí entras al demo. Y ahí creas la tabla, todo. Bueno, nada. Ah, sí, ahí me lo abrió. O sea, lo podría trabajar desde acá entonces. Ajá, exacto. Pero también habría que buscar algún recurso. A ver, MySQL Online. MySQL Online. Por ahí existe, así como existe ese, muy probablemente como hay Python. En Paisa. Este Paisa creo que era que tiene Sí, PHP. ese lo vi y no me deja abrirlo. La computadora está bloqueada, no te deja abrir. Por ejemplo, no puedo abrir ni YouTube de esta computadora. Ok. Hay cosas que, o sea, porque es la computadora del trabajo. El trabajo, sí. Ok. Entonces, como para que no pelotuden, te bloquean todo, no puede abrir Facebook, YouTube, nada. Pero bueno, esta que acabamos de probar sí la pude abrir, así que puedo ir avanzando con esto. Muchas gracias. Cuestión de rebusque. Lo mismo para ustedes, chicos. Si lo pueden hacer online, eso. Si no lo tienen instalado, lo pueden hacer. María Eugenia, lo mismo. La práctica. Estoy escuchando. La práctica, eso de la instalación y todo lo demás, que es la forma tradicional que se usaba en el siglo pasado. Es lo que uno suele hacer cuando diseña una aplicación, o sea, cuando uno hace algo más o menos profesionalmente, no trabaja con herramientas online, trabaja con herramientas locales. Entonces, nada, yo ni lo pensé, ni se me ocurre a mí pensar en esta herramienta. No, es como que me quedé en el tiempo. Vi que Debian lo usa mucho y está muy copado eso de que existe esta herramienta, pero bueno, hay muchísimo. Entonces, nada, es ingenio ustedes, ¿sí? Decime, Facundo. Sí, profe, quería preguntar, el tema de esto que mandó ahora a hacer el TP3, si tenía fecha, y usted dijo hasta 4 personas, ¿puede ser? No dije la cantidad. ¿No dijo? No. Lo que necesito es que, digamos, así, en 15 días más o menos lo tengan terminado. Ese sería el límite. O sea, para el jueves 14, no, estamos en octubre, vamos en noviembre. A ver, para el 18, como mucho, lo tendrían que tener terminado. Si no llegan al 18, voy a tener que tomar un parcial que no va a ser sobre el trabajo práctico o sobre alguna parte del trabajo práctico que hayan hecho. Por eso, necesito yo evaluar a la fecha en que vaya a tomar el parcial hasta dónde entregaron, para ver si lo puedo tomar como referencia para que rindan sobre eso, como defensa del trabajo práctico. Si no, voy a tener que tomar otro trabajo práctico genérico y voy a ver cómo lo acomodo. Pero una consulta. Estimativamente para el 18. Estimativamente el cierre para el 18. Igual yo ya, la clase que viene es 4. ¿No? Ya para el 4 tendría que estar arrancando. O sea, en esa clase ya tendrían que estar arrancando con el diagrama relacionado. La idea es que armen el grupo en esta semana. Ya armen el grupo para el fin de semana, para juntarse y decir, bueno, planteemos sobre qué vamos a trabajar. Bueno, ¿quién empieza con el diagrama relacional? Listo. ¿Quién? 2 o 3 que hablemos sobre que pensemos el diagrama relacional, nos juntamos, definimos cuál es el diagrama relacional y eso es lo que charlamos en clase. Listo, la clase que viene vemos
a ver qué decidió cada grupo. Esa sería la idea. ¿Sí? Decime, Guillermo, ¿qué estaba por preguntar? Sí, le iba a consultar ahora lo siguiente. La idea sería armar la base de datos de algo X que decidamos y Sí. usted el parcial en función a lo que lleguemos a armar completamente. Usted seguramente nos va a pedir modificaciones, consultar, qué sé Exactamente. yo, pero va a ser sobre en Sobre el teoría, la trabajo que idea. hicieron. Correcto. Sobre el trabajo que hicieron, sobre el diagrama de relación, sobre la implementación de la base de datos. O sea, lo que le voy a pedir seguramente es que vuelvan a implementar algo, o sea, agréguenle tal cosa, como con el diseño que ustedes quieran y que se ajuste a su base de datos. Entonces, como son bases de datos distintas y como son lógicas distintas, seguramente cada uno lo va a plantear de distinta forma. No me importa, mientras se ensamble y se almacenen los datos, no me importa. Es como aportar un poquito más a ese diagrama relacional. Y probablemente, y casi seguramente, les pida pruebas de la implementación de esa base de datos. O sea, cómo explotar los datos de la base de datos. Eso significa consultas que hagan algo, qué sé yo. No sé, sacar el total vendido del año, sacar el mejor cliente, no sé. Tengo que ver de qué son cada trabajo práctico y proponerle cuál pueden resolver. Y después, bueno, ustedes es flexible, pero esencialmente me van a tener que dar una demostración de que ustedes lo entienden. Entonces, le voy a decir, bueno, pueden hacer cualquiera de estas consultas, qué sé yo. No sé, el cliente que más compró. Si hay algún cliente con deuda. Todo lo que se vendió en el último mes. La comparación de ganancia de los últimos años. Qué sé yo, no sé. No se me ocurre ahora porque no vi. No sé, pero bueno, algo por el estilo puedo hacer. O, por ejemplo, no sé, cantidad de pedidos en curso. O cantidad de pedidos pendientes al momento, por ejemplo. Para mostrar la operatoria actual de una empresa. Si es, por ejemplo, una que envíe, que haga, ¿cómo se llama? Delivery. Bueno, en este momento, ¿cuántos pedidos, la lista de pedidos pendientes, por ejemplo? ¿Sí? Lo recaudado en el día, que son, no sé, varias consultas, no muchas, una o dos, de varias opciones, pero ustedes van a elegir cuál y lo van a resolver. Profe, una Y consulta. la de... Sí, bueno, como dijo, el tema lo elegimos nosotros, o sea, lo que sea, una empresa, un restaurante, no sé, correo, no sé. Que lo no que se sea te ocurra. grande, que no sea grande, lo único. No sea, o sea, cuando ustedes digan, no, quiero hacer de una empresa de, qué sé yo, que fabrica caños y vende y queremos ver cómo va la instalación y la fabricación, no, estás loco. No, eso no. Hace una parte solamente de eso. Se va a decir, bueno, tenés una empresa que fabrica caña, bueno, no sé, que registra la producción o registra las ventas y solamente la venta o no sé, algo, una partecita. Que no sean más de 5 o 6 tablas como mucho, con las paramétricas que correspondan, que no excedan las 10 tablas en total. ¿Sí? Las transaccionales que sean 4 o 5 como mucho. Esa sería la idea. Bueno. Facundo, decime. Profe, disculpe, le vuelvo a preguntar. Tema TP. Sí. ¿Tenemos el diagrama relacional junto con el código en SQL o solo el diagrama relacional para el 18? Para el 18 todo completo lo tendrían que tener. Completo. Lo tendrían que tener. Si no llegan, si está bastante avanzado, bueno, con que tengan el diagrama relacional, ya alcanza. Pero para entregar es diagrama de entidad-relación, diagrama relacional. El diagrama de entidad-relación lo voy a necesitar para discutir si lo que va a abarcar el práctico. Lo necesito tener para ver qué es lo que van a implementar. Me tienen que explicar qué es lo que van a hacer con el diagrama de entidad-relación. El relacional es la implementación, es cómo es el diseño, ¿sí? Es el diseño que sirve para la implementación. Y yo lo que quiero es la implementación. Entonces, el relacional lo van a tener que tener. ¿Sí? Ok, porque van a tener que hacer el SQL. Ahora, en el práctico, si ustedes cuando deciden entregar el práctico, en vez de hacer el relacional que ustedes presentaron, puede ser que lo hayan modificado. Puede ser que ustedes crearon las tablas y dicen, che, acá nos equivocamos. Bueno, hacen cambios y cambian. Ponele, pusieron una tabla con un dato que es de punto flotante y después hicieron una
una tabla con una foreign key y le pusieron a la foreign key un entero. Entonces uno es float, otro entero. No puede ser. Entonces alguna de las dos está mal. Hacen la corrección. Como son varias las correcciones seguramente, pueden volver a entregar el diagrama relacional una vez generado, una vez implementado. Eso no hay problema. Pero necesito antes de que lo implementen para ver si está bien, si está normalizada la tabla. ¿Se entiende? Ok, profe. Yo le preguntaba porque vio el TP número 2, Sí, que había que hacer el diagrama relacional, el diccionario de datos sí. y uy, no sé qué es lo otro. Diagrama entidad-relación. Diagrama entidad-relación. Eso ya lo habíamos visto. El Sí. diagrama entidad-relación lo vimos en clase y el diagrama relacional, la clase pasada vimos, no me acuerdo quién, alguna de las chicas había presentado uno, o varias chicas. Habían presentado uno y estuvimos viendo. Eso cuando se sube, ¿se subía también todo junto? Es un documento que tenga todo. O sea, Ah, hacelo como gráfico y pegalo como un gráfico en el trabajo práctico. claro, profe, ahí me confundí yo. Agarré y subí solo el diagrama relacional. No, porque el trabajo faltaba el diccionario. Bueno, no sé, si no llega con el diccionario no me importa mucho. Sí me interesa, porque el diagrama, si hacen bien el diagrama relacional, no hace falta el diccionario de datos, pero el diagrama de relación sí y el diagrama relacional también, eso seguro. Como son dos diagramas, dos gráficos, yo le diría que lo peguen en un documento y lo presenten como un documento. ¿Se puede volver a subir y sobreescribir lo que ya subimos? Creo que sí, si no te lo borro si querés. Ya te lo borro si querés. A ver. No hay problema, profe. Si, digamos, si está mal la entrega, lo preparamos todo junto y lo mandamos todo junto. Es que eso lo tienen que entregar todo junto. Diseño de administración de bases de datos. Esto es. ¿Cómo era el. ¿Qué era? Documentos no. Tareas. Acá. Tarea. Tareas. Trabajo práctico 2. Merina subió un PDF, no lo vi. Otro PDF. Es un PDF, pero ¿qué tiene? Solo el diagrama. Claro, sí, profe, por No eso. tenía un JPG. Faltaría el diagrama de entidad-relación. Bueno, Sí, como quieran, pruébenlo. Si no lo. Profe, en el nuestro estaba todo pegado en el PDF. Dentro del Ok. PDF estaba todo. A ver si lo puedo abrir. A ver. El mío era una consulta, se puede borrar nomás, ¿eh? Se puede borrar. Sí, no, también. Quería ver. ¿Qué es esto? Este es el diagrama de entidad-relación. No sé lo que es esto. No es un diagrama de entidad-relación. No sé qué diagrama es este. ¿Alguna crítica constructiva, profe? Porque la verdad que Te hicimos digo, que- te digo una crítica constructiva, no se entiende. No sé qué hicieron. La verdad que no sé qué hicieron. Pará, dame un toque. ¿Eh? Vamos a. A ver. ¿Qué sería la fase 4? No, diccionario de datos. Diagrama de entidad-relación. Este es el esquema elemental del diagrama de entidad-relación. Entidad-relación, diagrama de entidad-relación. Diagrama de entidad-relación, diagrama de entidad-relación, diagrama de entidad-relación. ¿Sí? Rombitos, cuadraditos y circulitos. Rombitos, cuadraditos, circulitos. Ok, buenísimo. Dos cuadraditos. No veo ningún rombito. A ver, si me lo tengo que imaginar, pero las herramientas para hacer un diagrama de entidad-relación la tienen. Fíjense, bájense el día, que ni siquiera es difícil. No sé con qué lo hicieron a esto, pero bueno. Pero No, lo hicimos con Word, profe. está bien, lo hayan hecho en Word, no hay problema. El tema es que ¿Cuál no es la herramienta que recomendó? el día, le dije yo, pero usen el que quieran. Pero es más, está en uno de los apuntes, está recomendado.
había dicho el 8, ¿no? Que dice, donde habla de las herramientas. Clase 8. A mí me gustó más el Word que el día. Bueno, puede ser. A ver acá. No supe exportar la imagen, entonces Guardar. lo hice en Word, lo pasé a PowerPoint y Está después bien. lo pasé. Pero si te quedó con los diagramitas y todo eso, con los rectángulos y los círculos, sí. Sí, igual ese ya lo había presentado antes, esta era una consulta de otra cosa. Acá tiene, diseño. Para diagrama de antirrelación, yo le mencioné que podían utilizar la aplicación DIA. Lo pueden utilizar, si no lo quieren utilizar, no lo usen, pero no hagan esto, porque esto no es un diagrama de antirrelación. Que tenga la forma de un diagrama de antirrelación. Si lo quieren hacer con el Word, lo quieren hacer con el Paint, háganlo con lo que quieran, lo quieren hacer a mano y de sacar una foto, que la foto no ocupe mucho, háganlo. Pero que sea un diagrama de antirrelación, esto no es un diagrama de antirrelación. No hay rombito, no hay circulito, son solo cuadraditos. Y flecha que no dicen 1 a N, N a N, 1 a 1, no dicen nada. Bueno, listo, ok. APP Tastiver, esto no puede ser una entidad. ¿Qué es? Una entidad APP. ¿Qué guardan acá en esa entidad? Perfil del usuario, ok. Se supone que es una entidad. ¿Qué atributos tiene? Nombre, usuario, contraseña. Esto es como si fuera otra entidad. Nombre, apellido, email, teléfono. No tiene criterio esto, chicos. Estamos en un problema grave acá. Ok. Nada, les diría que miren los apuntes, que para algo están. No les digo que miren las clases, porque en las clases lo único que hacemos es repasar los apuntes. Pero lo más importante de las clases es cuando se comenta en clase sobre lo presentado. Y en los ejemplos que presentaron estaba un poco más lógico. A ver, en el foro, consulta de clase, prototipos, trabajo práctico 2. A ver, un docx no me gusta, un PNG sí me gusta. Polygon, otro. No tengo. No tengo para abrir el PNG con el Firefox. ¿Por qué no me deja? Firefox. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta mientras? Sí, dale. En el relacional creo que no me da mucho la cabeza ahora. Bueno, hay una parte que ponga foreign key, por ejemplo, nombre, string y la cantidad de caracteres, ¿no? Sí. Ahora, si hay una parte que es opcional, con una opción se pone char entre paréntesis 1. Y si puede seleccionar más de una opción, ¿cómo se pone? Pero esa es la opción que eligió. Pero si pueden ser varias cervezas, por ejemplo. Y estará en otra tabla donde puede haber varios registros por toda la cerveza y una relación con el usuario que eligió esa cerveza. Lo hago aparte entonces. La de los teléfonos. ¿Viste que un usuario puede tener varios teléfonos? Sí. Entonces vos tenés la tabla de usuario, donde tenés el nombre del usuario, que es único, no puede haber varios nombres de usuario, tiene que ser uno, listo, es uno. Un domicilio, y dice, no hay teléfono. ¿Por qué no hay teléfono? Porque puede tener varios. Entonces, ¿dónde está? Hay una tabla de teléfono que tiene código de usuario, que es la foreign key, no es primary key, es foreign key, para relacionarla con el usuario dueño de ese teléfono, y el número de teléfono. ¿Cuántas veces puede ocurrir? Un solo teléfono por vez, pero el usuario puede tener varios registros ahí, con cada uno de los teléfonos. Acá sería lo mismo. Entonces, en el de tipos de cerveza, por ejemplo, si el usuario quiere seleccionar más de una cerveza, tengo que hacer otra tabla que diga tipos de cerveza y los tipos de cerveza. Claro, una tabla de preferencias, como... Claro, eso. Así como si fuera esta vez. Listo. Usuario con preferencia, y la preferencia tendría como atributo el código de la cerveza. Sería el código del usuario, porque está relacionado con el usuario, y el código del tipo de cerveza de preferencia. No sé qué será no sé cómo era el agrupamiento de la cerveza, no me acuerdo ahora. Era la marca. Claro, había uno que era como código de cerveza. No, porque ¿se acuerdan que era la marca por un lado, el gusto por el otro? O sea, sí. Que después, bueno, ahí había un experto que nos explicó y qué sé yo, no entendí nada, evidentemente. No lo quise aprender, pero hay varias clasificaciones. Pero bueno, lo que se decía era, creo que es la clasificación de sabores,
lager y todo Sí. eso. O el color, o qué corno. Bueno, eso era lo que prefería. Ah, está bien. Entonces habría una relación con una tabla que tiene eso, que es una tabla intermedia, es una entidad débil, que relaciona al usuario con el tipo de cerveza que tiene. Eso, que sería la relación, se transforma en una entidad débil. Y tiene atributos propios. Pero no figuran acá, ese atributo propio. Va al usuario y va a ser el tipo de cerveza. Así como está acá, ¿ve? Usuario y encuesta, pero sería tipo de cerveza. Y la encuesta sería esta relación. Y ahí, y acá tendría, para relacionar como sería NaN, un usuario tiene N gustos de cerveza y un gusto de cerveza tiene N usuario que la prefiere. Entonces hay que crear una entidad débil que es la relación que está entre medio, que relaciona al usuario con la cerveza que le gusta, desarma la relación NaN. Entonces esto queda como una entidad que tiene clave primaria de acá y clave primaria de acá, como foreign key. Que acá va la foreign key con la clave primaria de acá, y foreign key con la clave primaria de acá. Es eso. Ok, gracias. Esto es un malo bueno, pero esto sí es un diagrama relacional. Este APP Tastiver no. Creo que lo charlamos en su momento, me parece. Que vimos los errores que tenía esto, tenía varias cuestiones que eran recontradiscutibles, pero entre las que no son discutibles, que existe una tabla APP Tastiver que no tiene nada, no tiene sentido. No había nada que. O sea, esto implícitamente es el diagrama antirrelación de la base de datos que va a funcionar dentro de la aplicación. La aplicación es algo externo que no es donde se va a implementar esta base de datos. No tiene que figurar acá. Entonces, bueno, lo mismo pasó en lo que entregaron. Qué sé yo, por qué. O sea que hicimos toda una explicación acá, análisis y todo lo demás, y no sirve para nada. Ay, Dios. Bueno, yo estoy recontra desanimado, la verdad, chicos. No sé si es el calor o qué. No sé si es el calor o qué. Yo soy medio pelotudo y hablo al pedo, y nadie me da bola. Es como que me resulta infructuoso a mí dar clases, soy sincero. No soy sincero. Como que no me sé explicar. No me sé explicar. Entonces, qué sé yo. Bueno, no sé, hagan lo que puedan, chicos. ¿Qué le voy a decir? Se indignó, profe. No me indigné, me desmoralicé porque veo esto pero qué sé yo, está bien, es lindo, es vistoso, vale, y mezclar el contenido con lo que, con el nombre del atributo. Esto sería la denominación del tipo de cerveza, si querés poner denominación, pero no el listado de lo que contiene, no se relaciona con eso, no se define acá. Eso se define cuando se implementa. Ni siquiera se define en el diagrama relacional. Acá pone tipo de cerveza, así, está bien, tipo de cerveza, y acá un circulito que dice denominación, por decir algo, o nombre del tipo de cerveza, o tipo, qué sé yo, cómo lo quiere denominar. Y listo, queda en un circulito, y ya queda implícito que ahí va la descripción del tipo de cerveza. Poner esto es como que en el cuatrimestre no les expliqué nada. Es lo mismo que no les haya aplicado nada en el cuatrimestre. O sea, no tiene sentido esto. Pero no quedó obvio que no tiene sentido. Eso es lo que me está desanimando. ¿Cómo ven esto y lo entienden y pueden pensar que está bien? Nada. Ya está. Nada, ajustenlo, chicos, y la clase que viene, si quieren, hacemos un repaso de esto. Sí, de los errores se aprende, obviamente, pero la idea sería no... A ver, para aprender que los 220 te pueden matar, no vas y enchufá, meté los dedos en el enchufe para ver qué pasa. Se supone que antes de hacer eso, preguntá y te dice, che, no metas los dedos en el enchufe. ¿Por qué? Porque te va a quedar pegado. Ok, no, lo pruebo para ver qué pasa. No lo racionalicé, no lo entendí que me voy a morir si meto los dedos en el enchufe. Voy y lo pruebo. Total, de los errores aprende. Sí, vas a aprender mucho de los errores. Ok, más vale incluso ir a YouTube a mirar cómo se electrocuta a la gente y a ver si entienden algo.
Ay, Dios. Nada, bueno, chicos, no sé, qué sé yo. La verdad, me tiene mal el calor, me parece. Me tiene mal el calor. Se debería parecer a esto el diagrama relacional. Esa es la idea. Corregido. ¿Ok? Bueno. Lindo, qué lindo autito este. Bueno, profe, gracias. No, no, no. No hay de qué. Bueno, lo que les pedí en el trabajo práctico 2 es algo como esto, no así, pero algo como esto, parecido a esto. ¿Mm? A ver, esperen si lo puedo ver con un poco más de calidad. No, se achica el... No tiene zoom. Ahí está. ¿Eh? Algo como esto. Esto es un diagrama. Esto es absolutamente complejo el diagrama relacional, pero tiene rectangulitos que son entidades, tiene circulitos que son atributos y tiene rombitos que son relaciones. Y tiene tienen liñitas con números 1 o n, 1 a 1, 1 a n, n a n, puede ser cualquier cosa, que indica la cardinalidad de la relación. ¿Ok? Bueno, eso es una parte. Y después esto, que es el diagrama relacional, que una vez entendido esto, posiblemente una entidad configure una relación del diagrama relacional. En el diagrama relacional sí ponen el nombre que ustedes le quieren poner a la tabla con los campos que va a tener esa tabla, que corresponden a los atributos que figuran acá, más atributos que acá no figuran, más atributos que dependen de la implementación, más tablas que dependen de la normalización. Por ejemplo, si acá tiene número de teléfono, sepan que el número de teléfono puede ser más de uno, por lo tanto acá van a tener que crear una tabla de teléfono, que acá no figura. Porque esto no modela la implementación, esto modela lo que pasa en la realidad. Decime, María Eugenia. La entidad débil en el diagrama, ¿cómo se muestra? Así como esta. En el esquema es, sí, ahí, perdón, es con el doble cuadradito. ¿Y en la otra? No hay forma de... No hace falta aclararlo. No, es con respecto a la existencia o no de datos de esa entidad débil. Cuando lo ves acá no hay una característica. Claro, eso era una duda que tenía. Y la otra es que cuando hacemos la clave que junta varias entidades, era así, ¿no? Si esas entidades se pueden repetir en otra clave, o sea, yo no leo nada ahí, qué sé yo, nombre y apellido, por ejemplo, por separado. ¿Pueden ser clave nombre en uno y en otro vuelve a ser clave, pero si está juntado con el nombre y apellido? No, porque son los contenidos distintos. No, pará. Porque ahí hay... Vamos a suponer que tenés... En el modelo que yo le puse esa era la pregunta el que subí ahí. Sí, está bien, igual hay que ver específicamente en qué, porque puede ser que yo te diga que no, pero porque el ejemplo está mal elegido. Y en realidad puede pasar que sí. Pero yo te digo así, mirá, vamos a suponer, vos tenés cerveza con código, está codificado que tiene código barra. Bueno, el código barra para ver la clave primaria. Ok, es un solo registro, ¿sí? Y después tenés registro de las ventas de esa cerveza. Entonces tenés el registro de cuándo se vendió, a qué importe, qué sé yo. Y bueno, no te sirve como clave primaria ese dato. Tenés que poner el código de la cerveza y la fecha de venta, o algo relacionado con él. Entonces, ahí es un campo, el campo clave tiene dos campos. Es un campo molecular, no es atómico. Perfecto. Entonces, en el de las ventas vos tenés un campo combinado, que es el código de la marca más la fecha de venta. Bueno, buenísimo. No sé si es bueno o es malo, pero puede ser. ¿Ok? Y después vos tenés que relacionarlo con cuál es la marca, cuáles son los detalles del artículo que se vendió. Claro. Entonces, el código solo queda como clave foránea. La fecha no, obviamente. Pero o sea, no puede ser clave primaria de la otra. De las dos, en este caso, que te estoy diciendo es, vos tenés como clave primaria de las marcas de cerveza el código de barra. El código de barra. Y es clave primaria.
Y después tenés las ventas, donde el código barra forma parte de la clave primaria. Forma parte. Esa es la pregunta. Si puede formar parte uno que es ningún problema. por sí misma clave primaria en un lugar, si combinada con otra cosa podía repetirse como primaria, no foránea, sino como primaria. Sí, puede estar como parte de la clave primaria. De hecho, en las relaciones, en las relaciones acá, vos tomás la clave primaria de esta y la clave primaria de esta para establecer la clave primaria de esta relación, si la tenés que almacenar. Si esta es una relación N-A-N, si no sé si se ve bien para que lo aumente un cacho. No importa lo que representa. No importa lo que representa, pero acá tenés una entidad y otra entidad. Y acá hay una relación. ¿Sí? No hay ninguna que sea N-A-N. Pero vamos a suponer que esta sea N-A-N. Trabaja para, dice. Empleado departamento, trabaja. Un empleado trabaja para varios departamentos. Por decir algo, vamos a suponer. Entonces tenés una relación N-A-N. ¿Qué es esto? Esto se te tiene que transformar en una entidad débil para desarmar la relación N-A-N. Bueno, listo. Okay. Ahí es donde te encontrás con esto. Con que el empleado tiene una clave primaria. Con que el departamento tiene una clave primaria. Y con que esta relación, que es una entidad débil, es una tabla que tiene una clave primaria compuesta, que está formada por la clave primaria de esta y por la clave primaria de esta. Y esas dos partes funcionan como clave foránea, porque te relaciona el concepto de trabajo de este empleado con este departamento. Entonces te tiene que relacionar. ¿Qué puede tener como atributo acá para que se entienda que es una fecha? La fecha de desde hasta. El empleado trabajó en este departamento de esta fecha a esta fecha. Entonces hay este empleado en este departamento de tal fecha a tal fecha. Este empleado en otro departamento de tal fecha a tal fecha. Entonces este es una relación N-A-N. ¿Se entendió el ejemplo? Perfecto. Entonces, no es algo que es arbitrario, es todo lógico. Aunque no parezca, es todo lógico. Vos tenés que pensar en ejemplos. Eso es lo que me cuesta. Cuando hablé en la clase pasada, que habíamos hablado de... No, perdón. En no sé qué materia, en estructura de datos, en programación de estructura de datos, que hablamos del lote de prueba. Dentro del concepto del lote de prueba está el elegir datos o valores para prueba, pero los valores no solo tienen la razón de ser elegidos para servir de prueba, el lote de prueba, sino también para entender en forma efectiva cómo se implementan las cosas, porque vos tenés con esos datos de ejemplo que vos tomás, tenés que ver que el modelo se ajusta a la realidad. Entonces te tenés que imaginar, decir, bueno, un empleado, tiene que tener un código el empleado, el DNI. Bueno, listo, tiene el DNI. Entonces el DNI la clave primaria, ok, listo. Ya te imaginás tu DNI, tu propio DNI, el DNI de algún pariente, qué sé yo. Ok, no importa. Y tenés departamento, y bueno, tenés que asignarle un código de departamento. O bueno, puede ser el nombre del departamento, que sea único, es la clave primaria. Medio raro para una clave primaria, pues vamos a suponer que es el nombre del departamento. Ok, entonces bueno, acá, esta es la clave primaria, esta es la clave primaria, acá tendría que tener las dos claves primarias, bueno, ahí eso es lo lógico. La clave primaria de este con la clave primaria de este. Así funciona. Pero bueno, es una cuestión te lo da la práctica. ¿Sí? Y sí puede pasar cualquier cosa. Mil gracias. No, de nada. Chicos, los escucho. Por mi parte, listo, profe. Gracias por la explicación y me salvó con el SQL online, me salvó. Sí, dale. El tema es que tengan recursos para practicar. Yo le digo, sí, chicos, lo esencial es la práctica. Yo venía trabajando todos los Python con la página online que le había comentado a usted. Sí, y venía zafando con eso. Pero cuando dijo medio que se me vino en la noche. No, la cuestión es a ver, chicos, yo les hinché las guindas. Hay algo que es muy importante y que por ahí no, que les quise hacer hincapié, por ahí en este momento se entiende mejor. Cuando yo les dije, che, loco, hagan un grupo, porque están todos en la misma situación, son 50. Los 50 seguro pasaron por el mismo problema. Entonces, manden, trabajen en grupo. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a laburar dentro de un grupo. O sea, cuando ustedes laburen profesionalmente en este tema de desarrollo, excepto que ustedes se arreglen por su propia cuenta, pero incluso así en internet seguramente se van a poner a participar en distintos foros y a investigar y se van a meter porque quieren información y van a participar y todo lo demás. Están dentro de una comunidad.
de desarrolladores. Y la forma de aprender es interactuar con la comunidad. O sea, decir, che, me pasa esto. A algunos le pasó algo parecido. Y entonces ¿qué te pasó? Tal cosa. Mira, no me pasó, pero me imagino que puedes ir por este lado. E investigar por este lado. Ah, mira, no se me había ocurrido. Listo, joya. Pero eso sale Bueno, de ustedes. A mí me Por ahí pasa, no. yo le conté que Sí. que trabajo de mecánico y somos muchos mecánicos y a veces nos pasa que Sí. por ahí algo tan simple y decir, pucha, no puedo sacar esta falla, y viene otro y te dice, probaste tal cosa, probaste tal otra, y lo sacas adelante. Lo calentaste, le pusiste, ponele llama para que se afloje. Sí. Claro, le echaste ¿Qué nafta. hace? ¿Qué hace? Anormal. Va a romper el piróscafo del otro lado. No, ponele frío. Y bueno, alguno le acierta. Claro. No, le iba a decir una cosa, el tema que sean copados de interactuar entre ustedes. O sea, en vez de por ahí ver tanto ¿cómo que se llama la porquería hasta donde bailan? El TikTok, de ver tanto TikTok por ahí, en una de esas se manda más mensaje relativo a la materia, pero ya tiene que ver con si son copados ustedes o no son copados. Bueno, o sea, puede ser que sean todos ortiva y que tengan el grupo solo para figurar y no lo usan realmente, pero lo bueno sería si tienen ese recuerdo que lo usen. Pero bueno, ya. No, el grupo que me tocó, una maravilla, me vienen aguantando que... Sí. Bueno, se lo dije de la primera clase, chicos, lo bueno es que interactúen en grupo, y les hinché, yo voy a pedir que laburen en grupo, porque estos quilombos saltan siempre, y están solos ante la vida, y está mal eso, tienen que buscar alguna forma de interactuar. Ok, chicos, ¿alguna otra duda, algo más? Nos vemos, profe, gracias. No, profe, era solamente para decirle si el TP, bueno, que subimos, que bueno, hay que corregirlo, si lo quiere borrar, me lo borre, yo con mi equipo lo vamos a hacer de vuelta. Probá a borrarlo vos, si no cualquier cosa mandame un mensajito y yo lo liquido. Dale. Listo. Porque de paso Listo, probamos profe. eso, si se puede borrar o no. Bueno. ¿No se puede? ¿No se puede, Martín? Bueno, Martín dice que no se puede. Ok, listo. Ok. Si Martín dice que no se puede, no se debe poder seguro. Vamos. Ok, vamos con las tareas. Entonces, TP2, el de ZOCB. Listo. Así es. Eliminar. Aceptar. Profe, pero yo se lo envié. No me lo mete nada. Acá no figura registrado. Listo, profe. Quedamos así entonces. Vamos a mejorar eso que nos marcó. Bueno, gracias. Dale. Ok, pásenlo lindo, chicos. Buenas noches. Nos vemos, que descansen. Buen fin de. Chao chicos, bendiciones. Chao profe, bendiciones. Nos vemos, chicos. Suerte.